El arte de soltar. El cuerpo expele sustancias. Aprendimos a eliminar estas sustancias, pero no aprendimos a liberar las emociones. Eliminar la incomodidad es un proceso que tenemos que aprender. Nos sentimos mal y no sabemos qué hacer. El ego dice, está mal sentirse mal. Para poder soltar aquello que nos causa incomodidad, primero tengo que darme cuenta y querer soltarlo. Pero increíblemente no nos podemos dar cuenta de que somos amor. Si no aprendemos a liberar, no podemos soltar, porque soltar es el arte del bienestar. Tenemos 4 necesidades básicas que no nos permiten soltar. Una es el deseo de aprobación. La otra, el deseo de seguridad. El deseo de control y el deseo de ser diferentes. Solo podemos liberarnos yendo de raíz a trabajar con nuestro niño interior. Decimos, divinidad, Dios, fuente divina. Por favor, libera en mí las memorias que están produciendo esta percepción, que estoy teniendo ahora. Puede ser tristeza, angustia, ansiedad, expectativas, insatisfacción, dolor en el corazón, lo que sea. Lo que estoy haciendo así es contactar con todo un sistema de creencias y eliminarlo. Pensamientos, sentimientos, tal como sucede con la caca. Si no aprendemos el arte de soltar, nos estreñimos mentalmente y se producen mayores afecciones. No hay que tapar criticando. Sueltas. Cuando sueltas, vienen aprendizajes, vienen enseñanzas. Cuando suelto, mi mundo se acomoda. O sea, se acomoda el mundo, porque estoy acomodándome yo. Quien no puede ser feliz en su propia relación con sí mismo, va a buscar la felicidad afuera. Solo ama al que tiene, solo ama al que es. Si me doy cuenta de la ilusión, la observo, y cuanto más profundo observo, me convierto en observador de la verdad. Me observo, no tengo más miedo, confío. Si desconfío, tapo lo que me pasa. El maestro del miedo siempre busca justificaciones para lo que hace, para lo que dice o para lo que ve. El maestro del amor siempre te va a dar una declaración de amor. Si lo que decís o pensás te produce paz, es que estás escuchándolo a través tuyo. El ego le da valor a lo que no existe, al cuerpo. Estar apegado a las cosas es estar apegado a la muerte. Cuando estamos apegados a sufrir, estamos apegados a las experiencias de corte de la felicidad, del fluir de la vida. El ego se nutre de la desgracia de no ser. No trates de forzar la situación por fuera. No crees violencia. Suelta lo que creó eso. Después te darás cuenta que vendrá algo mejor. Busca la paz en la relación contigo mismo.
Una persona que tiene es una persona que no pide. Y es por eso que siempre tiene y le vienen más cosas. Si pido es porque siento que no tengo. No pidas, agradece. Si estás en paz, todo te vendrá por añadidura. El amor te trae lo que te falta y te preserva lo que tienes. El universo le da todo al que confía en el amor. Mendigar amor, guardar para mañana. Despertar es nacer a la vida de una manera diferente. No busques ser bueno, busca ser completo. Responsabilidad es ver cómo la vida pasa por ti en este instante, sin las emociones. No existe el darse cuenta pensado, el darse cuenta del corazón. No se te pide que hagas lo que te resultaría imposible. Lo único que se te pide es que tengas un poco de fe. Soltar. Solo puedes soltar ahora. Todo está en mi mente. No busques fuera de ti mismo. Solo ama al que tiene. Solo ama el que es. La oración es el vehículo de los milagros. Es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. El conocimiento no es lo que nosotros observamos en el mundo, sino que eso es la percepción. Y viene como proyección de lo que no recuerdo de mí. Por lo tanto, mundo. Y el amor que nosotros tanto buscamos, porque es lo que somos, debe ser sostenido con un conocimiento de la inocencia. Hay un conocimiento que sostiene mi nivel de amor. Hay una creencia que sostiene mi nivel de amor. Entonces, ese conocimiento puede ser cultivado en nuestra mente. ¿Qué sostiene mis sensaciones de amor y de dar sin miedo? Solo eso pienso. Si estoy pensando algo que me produce temor, entonces lo puedo soltar. Ese chequeo emocional constante es importante para producir todo tipo de ideas para compartir lo que soy, y eso es amor. ¿Cuál es el obstáculo? Pensar que es difícil. Todos decimos qué difícil que es amar y qué fácil es temer. Entonces no evaluamos, no nos evaluamos, no juzgamos. Nos permitimos soltar los obstáculos al amor y automáticamente el amor nos toma. Incluso cuando nosotros somos amando, no estamos controlando, no estamos decidiendo, sino que el amor en persona nos toma. No podemos controlar nada porque no estamos agarrados a nada que podemos controlar. Entonces, naturalmente, todo lo que estamos viviendo es porque tenemos que soltar y sentir esos brazos hermosos que nos abrazan, más allá de toda esta escenografía llamada mundo, familia o lo que sea. El amor es todo abarcante y no es alivio del sufrimiento, no es el alivio del dolor. Nosotros cuando nos volvemos adictos a tapar el sufrimiento, lo que hacemos es simplemente aliviar el sufrimiento. Por ejemplo, uno tiene hambre y come. Entonces uno dice, ¡qué felicidad! No es felicidad, es ese sufrimiento. Y nos sentimos solos. Entonces uno busca una media naranja o una naranjita entera. Y uno dice, ¡wow! ¡Qué felicidad! ¿Sabes? Estoy en pareja. ¡Qué felicidad! Me siento tan feliz. Pero no es felicidad.
es cese de sufrimiento. Salgo de la pobreza y ahora sí tengo dinero. ¡Qué felicidad! No es felicidad, es cese de sufrimiento. Por lo tanto, nosotros tenemos que observar que el amor o la felicidad tiene una característica. Ya somos felices. En el plano espiritual nosotros ya somos felices. Pero viene algo que nos hace más felices. Y ya somos más felices. Y aún así viene algo que nos hace más felices todavía. Y esto va en incremento de manera ilimitada. Estas son las características de la verdadera suerte. Cuando nosotros no estamos engañados por el alivio del dolor, comprando plásticos emocionales. Entonces en la vida primero me encuentro y me disfruto. Obtengo la dignidad de quien soy y desde allí realmente puedo mirar. O puedo encontrarme de otra manera. Aprendo a mirar a mi hermano. Aprendo a mirar a mi hermana. Esto significa perdonar. Y luego por primera vez veo quién soy. Amor. Así que de una u otra manera yo puedo encontrarme. Porque no hay un afuera. No es que el afuera está más allá de mi cuerpo. Todo esto que estoy viendo es adentro. Por ejemplo, allí está Ana. ¿Yo estoy mirando a Ana? ¿O estoy mirando lo que pienso de Ana? O sea que ella está dentro de mi mente. Todo está adentro. Esta es la necesidad de perdonar y de amar, o sea, sanar la mirada. Me integro. Veo a tal persona, veo a otra y me veo a mí mismo. Puedo meterme en el corazón de ese hombre, de esa mujer y sentir. Puedo sentir y amar, integrarme en todas las formas. Darme cuenta que no estoy separado de nada ni de nadie. Que el amor no es pasarla bien, es sentir. Decíamos pasarla bien porque estoy juzgando. Por eso se creó el disfrute a través de alguna forma. Porque como la estoy pasando mal, quiero salir de ese estado. Y después me vuelvo adicto. No entiendo por qué me vuelvo adicto o dependiente de algún cuerpo, de alguna situación de este mundo. Y creo que eso es la vida, la dependencia en el dinero, la dependencia en mi mujer, en el hombre, en los niños. Y esto hay que observarlo porque internamente podemos ver que hay miedo. Si siento miedo, esta observación me permite soltarlo. Vamos a hacer una práctica. Inhalo profundo y decimos, tengo miedo. Inhalo profundo, tengo miedo. Qué curioso, porque para decir tengo miedo, no tengo que tener miedo. Vamos nuevamente, sin miedo. Tengo miedo. Decirlo de nuevo. Bien, ¿qué sentís? Porque no importa el contenido, estoy expresando lo que siento. Como estamos acostumbrados a que si no lo digo, no lo siento, cuando lo digo me asusto. Esta es una práctica emocional. No implica el pensar, sino que es emocional. Y también en la relación yo puedo soltar. Inhalo profundo, encuentro los ojos de mi hermano, de mi hermana y puedo decir lo que realmente siento. Esto es realmente una suerte. La suerte es mi hermano, mi hermana. Cuando encuentro que no es alguien que me juzga, con el cual yo puedo vivir escondiéndome o poniendo una máscara, teniendo que ser para esa persona. Simplemente estoy cómodo, tal cual como soy, sintiendo lo que soy y me expreso. No importa el contenido. En este punto, sentirnos vulnerables es lo que nos lleva a la invulnerabilidad. Inhalo profundo y vamos a decir fuerte, te amo. Te amo. Muy bien. ¿Es verdad? Sí, muy bien. Inhalo profundo. Te amo. Compartir desde nuestro sentir. Así nos volvemos pensadores profundos. Podemos hablar lo que sentimos. No solamente sobre el tiempo, sobre el cuerpo, lo que vamos a hacer después de la charla, sino que nos volvemos pensadores profundos. Puedo mirar a los ojos en silencio. Y en un momento en que lo decido, puedo decirle gracias por estar al lado mío. Cuánto agradezco que estés en mi vida. Inhalo profundo y vamos a decirlo
díganselo a esa persona que necesitan decírselo. ¿Cuánto agradezco que estés en mi vida? Inhalo profundo. Vamos. Cuánto agradezco que estés en mi vida. Cuando despertamos a esta mentalidad en que podemos agradecer todo lo que va sucediendo, todo lo que sucedió, y realmente comprendo la lógica del amor, soy un muchacho con suerte. ¿Por qué se sufre? El sufrimiento es una sensación que proviene de una impresión, de limitación, de una sensación de corte de algo que no permanece. Cuando hay una memoria de limitación, la experiencia de la vida se siente parada, bloqueada. El sufrir no es un componente de la vida. En el momento que uno sufre, no está aceptando la vida. La vida es la falta de limitación. Es la sensación de eternidad, de conocimiento y de bienestar. Dicha eterna. El corte en el fluir de la vida se da de manera ilusoria, porque yo quiero creer en algo que es ilusorio. Experimento sufrimiento cuando aprendo a creer en la muerte, la enfermedad, el abandono. Dentro de un mundo ilusorio, todas las sensaciones son ilusorias. Y todas estas experiencias están caracterizadas por la experiencia de corte. Mientras nuestra felicidad dependa de lo que observamos en el mundo, mi familia, mi casa, mi auto, mi carrera. Como la felicidad viene de ahí, el sufrimiento también vendrá de ahí. El sufrimiento se enciende cuando se enciende la creencia. Si te identificas con lo que en verdad eres, no sentirás más experiencias de corte. Lo que observas son nubes. El contraste es la verdad. La verdad se experimenta cuando la mente aprende a negar la ilusión, porque el ego vive de lo ilusorio, de ilusiones. Por eso se siente víctima, que se cometen injusticias, que se enferma, que muere. Cuando la verdad se presenta como un sol, las ilusiones se desintegran. La verdad se ilumina por sí misma. Por eso la persona que es feliz tiene razón, tiene la verdad. El que es feliz es el que encontró, sí. A todo lo que antes me acostumbré a decir que es verdad, ahora lo niego. El miedo no crea realidades. Está anclado en lo que no es. Entonces, proyecta, crea un mundo. Un mundo que me dé significado en base al miedo.
Cuando estoy anclado en el amor, siento la verdad. Siento gratitud. Yo en una profesión anterior me dedicaba a hacer consultoría con empresas y hacíamos páginas web. Si tú miras una página web por dentro, o un programa cualquiera, cualquier tipo de programa, está lleno de frases en inglés que dicen if, then, if, then, if, then. Si esto, esto. Si esto, esto. Si esto, esto. ¿Entiendes lo que es un programa? Si esto, esto. Si esto, esto. ¿Te vas con otra? Me enfado. Esta noche estoy sin ti, me siento solo y vacío. Me dices que estoy guapo, muevo el rabito. If, then, if, then. ¿Ves? Es un programa. El amigo me contradice, me enfado. Me siento rechazado. El amigo dice que sí, que me han echado y que tienen ellos la culpa, son unos cabrones, estoy contento. Compartimos la crítica. If, then, if, then. Detectar el programa. ¿Esta persona gana mucho dinero? Es un estafador. If, then, if, then, if, then. Una persona buena tiene que ser así, así, así. Ya te he visto, no das limosna, tú... If, then. Es el argumento de todos los juicios que estás viendo cada día. Está constantemente ahí, el programa, funcionando. ¿Qué tal verlo? ¿Qué tal estar ahí en un lugar que tienes en el centro de ti, en un lugar donde sientes, viendo? En un lugar donde no juzgas viendo los juicios. En un lugar donde puedes ver tus juicios sin juzgar tus juicios. Esto se llama comprensión. Y tiene que ver con tu capacidad de abrazar el error. El error, te imaginas, ¿no? Tener un niño pequeño que está aprendiendo a andar, que está terminando de gatear cuando se empiezan a sujetar con todo. En ese momento, dicen los expertos que nos caemos hasta 3000 veces. 3000, ¿eh? No sabías tú que te habías caído tantas veces. O sea que cuando aprendemos a andar nos caemos 3000 veces. Fíjate cómo está la cosa, ¿eh? Y ahora que bien andamos, ¿eh? Imagínate que tú eres el padre del niño y le estás viendo que se cae y se cae al suelo y tú te acercas y dices, mira, déjalo, ¿eh? Tú no sirves para esto, tú estás fatal. Y te enfadas con él. No ves quién es, no ves en él la capacidad de salir de sus esquemas. No ves en él la capacidad, no ves la mariposa en la oruga. No pasa eso, no pasa eso. Tú eres su padre y sabes que andará. Te has reído cuando te lo he contado porque lo que te he contado no es lo que pasa. Hay una confianza en que va a caminar. No importa que sean 3000 veces, va a caminar. ¿Qué tal si te portas así contigo? Cada día.
¿Qué tal si tienes una perspectiva de total inocencia con respecto a tu inconsciencia? Total inocencia en la inconsciencia. ¿Entiendes? Estamos aquí porque hemos querido olvidarnos y ahora vamos a recordar. No hay nada malo. ¿Ves que desde aquí sí sientes la capacidad, sí sientes el poder de quién eres? ¿Qué tal tratar así a todas las personas que te rodean? ¿Qué tal vivir en total confianza, vivir en familia? Es, por tanto, una nueva manera de ver todo, de ver cada cosa que pasa, de ver los pensamientos que aquí puedes detectar, cada vez estarás más fino observándolos, de ver por qué pasan las cosas, por qué en la relación ocurren las vulnerabilidades, de ver qué es lo que realmente tenemos miedo y por qué nos culpamos, por qué realmente nos estamos cruzando culpas, por qué hay tanta competición y tanta comparación. Es conocerlo, es saberlo, es verlo y ver cómo todo encaja, como no es nada extraño. Todo encaja. Si conoces las leyes del ego, es como un reloj. No es ninguna sorpresa nada de lo que pasa. No es nada raro que un tío se presente a la presidencia de los Estados Unidos diciendo que va a poner un muro con un país que está al lado y al cabo de unos meses diga que no, que no. No es nada raro. Que todas estas explosiones de caos, de miedo, estén sucediendo a tu alrededor. No es nada extraño. Si lo comprendes, es como un reloj. Esto que se llamó en la tradición, que llamaba Jesús la tentación, no tiene nada que ver con los pecados de la carne. Tiene que ver con el miedo constantemente ahí, apareciendo, haciéndote creer que el amor no existe. Tiene que ver con el miedo, la tentación. De manera que sí, también hay que conocer esto que vamos a llamar basura. Vamos a conocer el programa, es un software, if then. If then. Sí, entonces. Si esto, entonces. Else, si esto no, entonces esto tampoco. Premio, castigo, premio, castigo, premio, castigo. Bueno, malo. Los buenos, los malos. Los míos, los ajenos. Los listos, los tontos. Un programa. La dualidad, la dicotomía, la oposición, la lucha. 1-0. Verano, invierno. Noche, día. Mujer, hombre. Muerte, vida. Luz, oscuridad. Es un programa, una forma de pensar. Tiempo, una forma de pensar. Memoria, una forma de pensarte, una forma de vivirte. Un programa. Nada más, un programa. Y estás tú, lo eterno, viviéndose ahí. Te quería preguntar sobre algo tan maravilloso que es la tolerancia.
Yo te tolero, que como no puedo contigo, pues te tolero. Es otra manipulación del ego, ¿no? Es otra faceta del ego del programa. Sí. Cuando no puedes, la tolerancia la estás diciendo como una pose. Otra cosa muy distinta sería darme cuenta de que tú soy yo y verte en total inocencia. Eso, o sea, desde la ausencia de discernimiento, cuando no me entero, intento ser tolerante. Yo he intentado también ser tolerante, que está enmarcado en la resignación. Y lo que más me importa es verme a mí y que los demás me vean como tolerante. Entonces, todo lo que significa un parecer, aunque sea para mí mismo, aunque sea para mí observándome, como decir, qué bien parezco. Que si los demás me ven mejor, me ven y dicen, oye, qué tolerante eres. Y digo, oh, qué bien parezco. Todo esto es un poquito el juego al que jugamos aquí. No obstante, todos nuestros esfuerzos, aunque sean falsos, aunque sean en un primer momento poses, ya queremos algo, ya estamos ahí intuyendo algo, ¿sabes? Tenemos que ser muy, muy compasivos con nosotros mismos y con todas las torpezas que vivimos en esa inconsciencia que es inocente. Y claro, que al principio, pues, de una forma u otra, estamos elaborando un personaje santón durante largo tiempo, Y te das cuenta, ¿no? Dices, ay, ahora voy a abrir los armarios de la cocina muy despacio, con mucha presencia. Voy a coger los vasos de vino, sin que hagan ruido entre ellos. Ay, sí, ahora estoy en una postura meditativa, ahora sí que sí. Y que nos reímos, pero hay que ser muy compasivos con nosotros mismos en todo este proceso. Te quiero decir, lo vivimos juntos, lo hacemos todos, date cuenta. Compartimos el mismo barco, nos vemos en estas tesituras cada día, todos. Y ahora sí que sí, Ahora, con la experiencia que he tenido esta mañana, voy a vivir un día y ahora voy a coger el coche. Y el primero que te pasa, dices, no importa, pasa. Ve tú, ¿qué más da si tú eres yo soy tú? Pasa. Pero ya el quinto que se cruza, le dices, joder, no llego. Y empiezas a ver que está limitada tu ilimitación, pero que a la vez es un ejercicio de apreciación de la humildad. Que sí, que es gracioso, que somos cachondos, que somos de risa y que nos podemos reír de nosotros mismos, pero todo en un marco de compasión con lo que estamos haciendo. O sea, entiende que esto lo estamos haciendo todos. Todos estamos fabricando ese santón. En el primer logro que tenemos viene el ego y te dice, ¡qué bien, has perdonado, pero de verdad, lo hemos hecho juntos! ¡Qué gran logro! Has tenido un gran logro espiritual. ¿Qué recompensa nos esperará por haber perdonado, Seguramente ya encuentro aparcamiento esta tarde, al llegar a casa. No está hecho nada, no hay aparcamiento. ¿Cómo es esto de que nos tocan las cosas? Tiene que haber una relación entre este pensar que nos tocan las cosas y que algo nos deje de tocar, ¿no? Quiero decir, si yo pienso que me toca estar aquí, hay algo con lo que he perdido contacto, hay algo que ignoro si yo creo que me toca estar aquí. Pero estamos así siempre, ¿no? Y si tu hijo tiene que hacer un examen en el colegio, le deseas suerte, es lo que espera de ti. No es ni siquiera amoroso decirle, no necesitas suerte. Te dice, no, sí la necesito. ¿Qué es esto de la suerte? ¿Qué es esto de la suerte? ¿Qué tipo de creencia es esta? Suerte. Yo entiendo que desees lo mejor. Y entiendo también que no tengo ni idea de qué es lo mejor. Pero no se suelen entender estas dos cosas juntas, ¿no? Claro que deseo lo mejor. Claro que no tengo ni idea de qué es lo mejor. Lo mejor que pase, no tengo ni idea. Sé que es lo verdadero. No tengo ni idea de cómo se va a expresar. Estoy absolutamente convencido de que no existe lo malo, pero aún tengo que aprenderlo cada día. Lo sé en un punto de mí, pero aún mi corazón tiene que aprenderlo. Sé que dedico tiempo a que mi corazón aprenda que lo malo no existe. Es imposible la mala suerte. Y la buena suerte es tu estado de ser. Debe ser que la suerte es este equilibrio entre ignorancia y gratitud, entre desear lo mejor y no saber qué es lo mejor, entre esperar lo mejor y no tener ni idea de que ya llegó. Algo de esto debe haber con la suerte,